Yo quisiera compartir con ustedes cómo es normal que un grupo crezca, ¿sí? Que no se quede estancado, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que vamos a cambiar de nuestras reuniones y también qué dice la Biblia en cuanto al crecimiento. Voy a pedir que abran sus Biblias allá en el libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y aquí estamos viendo cuando Pedro habló a un grupo, se habló precisamente del Evangelio, y dice en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que los que recibieron su palabra, que dijeron, sí, yo acepto a Jesucristo como Salvador, porque es lo que estaba predicando Pedro, fueron bautizados, y no es que el bautismo nos hace salvos, ¿sí? El bautismo es una, digamos, es una obediencia a Dios, que aquellos que han aceptado a Jesucristo dan un testimonio público de su fe a través del bautismo. Dice aquí que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. ¡Wow! ¿Se imaginan 3,000 personas que oyeron la palabra y se añadieron? ¿Se añadieron a qué? Pues al grupo de creyentes. Había muy poquitos, había como 120, y Pedro comenzó a predicar, y miren, aquí hubo este cambio, ¿verdad? 3,000 personas aceptaron a él, pero dice aquí que perseveraban ¿en qué? Perseveraban en la doctrina. ¿Y qué es doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Aquellos que recibieron la palabra se juntaban para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en las reuniones. Predicamos la palabra de Dios. Y aquellos primeros cristianos dice que perseveraban. ¿Qué quiere decir eso de perseveraban? Lo hacían constantemente. No un día sí y otro día no. No, pues hoy tengo que ir con mi tía, hoy no voy. No, había perseverancia, ¿sí? Entonces perseveraban en la enseñanza, en la comunión unos con otros. O sea, se reunían, así como nos estamos reuniendo ahorita nosotros. Aquellos creyentes, dice que se reunían, tenían comunión. Comuniones, se juntaban. Y eso es lo que hacemos los domingos. Y eso es lo que hacemos los creyentes, ¿verdad? Nos juntamos. Ahora nuestro círculo van a ser los creyentes, no los inconversos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que los creyentes se junten los domingos y que tengamos comunión, ¿verdad? Que nuestros verdaderos amigos sean los creyentes, no los de afuera, porque los de afuera no conocen a Dios. ¿Y qué nos pueden enseñar unas personas que no conocen a Dios? Pueden ser buena gente, pero realmente con los que podemos tener comunión son con los creyentes, porque creemos lo mismo, tenemos las mismas metas, vamos a ir al cielo, en fin. Estos creyentes perseveraban en la enseñanza y en la comunión. Por eso es bien importante que los creyentes nos juntemos constantemente, ¿verdad? Dice, y en el partimiento del pan y en las oraciones, ellos se juntaban para tener la Santa Cena. Jesucristo ordenó esto. Cuando nos juntábamos teníamos la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena es más que nada es recordar la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, estos perseveraban en la enseñanza, en juntarse, en tener oración unos por otros. Y noten lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, se daban buen testimonio con los de afuera. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿verdad? Dice ahí que añadía, no de vez en cuando, sino cada día. Mire, había un crecimiento al principio de la iglesia muy bonito. Vamos al capítulo 6, el versículo 1 y el versículos 1 al 7, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no solamente había creyentes, sino crecía el número de los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Una persona comprometida con Jesucristo. No nada más asistía, no nada más venía y oía, pero estaba comprometido con Dios. Dice que crecía el número de los discípulos. Dice, y hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había problemas. Ya cuando comienza a crecer el grupo, comienza a haber los problemas. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Como había problemas, decidieron escoger a personas que ayudaran a resolver esos problemas, porque los que estaban encargados tenían que estar estudiando y promoviendo la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a poner a hermanos que nos ayuden en el trabajo. Y aquí escogieron a estos hermanos y dice que, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira, hubo crecimiento, ¿sí? Dice que crecía el número de los discípulos. Ya dijimos que discípulo, ¿qué es? Una persona comprometida con Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios comenzó a crecer, hubo 3,000, luego 5,000, y ahora aquí habla de que se involucraron, y entonces creció el número de los discípulos, ¿sí? Vamos al capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice, cuando hubieron orado y luego en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se juntaban, tenían reuniones de oración y dice que hablaban con denuedo. Ahí es ese grupo de creyentes, la palabra de Dios. Y luego noten el versículo 32 que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. O sea, hubo una multitud que se añadió al grupo. El grupo comenzó a crecer, ¿sí? Luego vamos al capítulo 5, versículo 14. Dice ahí, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaba el grupo, ¿sí? Porque estaban reuniéndose, estaban haciendo lo que les correspondía, perseveraban en la enseñanza, en la comunión, ¿verdad? Entonces crecía el número de congregantes. Vamos al capítulo 14, el versículo 1. Dice ahí, 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Estaban haciendo su trabajo, fueron y testificaron. Dice aquí que creyó una gran multitud. O sea, gente venía y escuchaba y creían en Dios y se agregaban al grupo, ¿sí? Vamos al capítulo 16, el versículo 5. Dice, así que la iglesia eran confirmadas, así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaban en número. ¿Cada cuándo? Cada día. Mire, la iglesia de aquel entonces era perseverante y daba testimonio y se unían más y más porque los del grupo estaban compartiendo su fe, ¿sí? Así que el grupo crecía y aumentaba. Vamos al capítulo 21, versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Dice ahí, cuántos millares de judíos. Estaba leyendo el otro día que esta palabra habla de una cantidad increíble que no se puede enumerar, ¿sí? Entonces podemos notar aquí en el libro de Hechos cómo la iglesia de Jesucristo comenzó a crecer y a crecer y a crecer, ¿sí? Mire, eso es lo que debe pasar con los creyentes, con nosotros, con este grupo que nos estamos reuniendo que se llama Árbol de Vida. Miren, yo he tenido la oportunidad pues como un privilegio de Dios, de iniciar 7 grupos nuevos, así como este. He iniciado 7 más. Y no me he dedicado solo a eso. Desde que comencé a servir a Dios, trabajé en el seminario dando clases, estaba como administrador del seminario, luego tomé la dirección de ELA y estuve varios años trabajando en Ediciones Américas, pero los sábados y los domingos y entre semana me dedicaba a comenzar nuevos grupos. Y miren, por la gracia de Dios, comencé 7 grupos. El primero, y estos grupos los dejé con su edificio y con un líder para que los estuviera cuidando, ¿sí? El primero grupo que abrí, estaba estudiando en Dallas, en un seminario allá, y los sábados me dedicaba a ir de casa en casa. Y en año y medio que comencé con el grupo, mientras estaba estudiando, el grupo se comenzó a juntar y nos reuníamos. Y fíjense que el primer aniversario, había 300 personas que vinieron al primer aniversario, ¿sí? Hoy en día ese grupo ya tiene su iglesia y el grupo está muy fuerte, ¿sí? De vez en cuando voy a Dallas lo voy a visitar. Y miren, gracias a Dios ese grupo creció, yendo de casa en casa, ¿sí? Y el grupo creció. Después mi hija se enfermó de cáncer y fui a Dallas para estar con ella ayudándole en su enfermedad. Y mientras estaba por ahí, comencé otro grupo. Y en 8 meses ya había un buen grupo y lo dejé con un hermano para que les estuviera enseñando y hicieron su propia iglesia. Después, cuando regresé de Dallas, estuve en Infonavit, Amalucan, y ahí fue el primer grupo que comencé en Puebla. Fui de casa en casa, visité 2 veces todo el lugar de Infonavit, Amalucan, ¿sí? Y se quedó la iglesia en Infonavit, ya tiene su edificio, tiene su lugar, y se reúnen cada 8 días, ¿sí? Después, fui a Loreto, Lomas de Loreto. Infonavit Amalucan era un grupo de gente que no tenía muchos recursos. Y alguien me dijo, no, pues ve con gente que tiene carro y todas esas cosas, va a ser más fácil. Entonces probé allá en Loreto y fui de casa en casa, ¿sí? Y miren, el grupo comenzó a crecer. Nos reuníamos primero en Loreto y después ya yo dije, pues debemos tener porque estábamos rentando, debemos tener nuestro propio local. Y entonces yo dije a mí mismo, ¿dónde sería bueno que estuviera este grupo? Yo dije, por lo general los grupos cristianos se van por los lugares donde es más barato, detrás del río y por lejos, ¿verdad? Dije, no, me gustaría que estuviera en la Avenida Juárez, ahí donde está el lugar bonito en Puebla. Y compramos un lugar ahí a 2 cuadras de Juárez, ¿sí? Entonces ese fue el grupo de Fuente de Vida. Después comencé el grupo El Sembrador. Nos comenzamos a reunir aquí en mi casa y ya cuando comenzó a crecer el grupo, yo dije, compramos nuestro terreno.
Y compramos aquí por ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó del lugar, por donde está la vía y el rumbo a Cholula. ¿Cómo? En Forjadores, sí. Compramos 6,000 metros y comenzamos a edificar el área educativa, luego hicimos un auditorio grande y tiene un terreno muy grande. Y miren, ahí sigue el grupo y miren, es un grupo muy fiel, ¿sí? Ya no tienen pastor ahorita, pero los ancianos son fuertes y la iglesia está creciendo y tienen un buen lugar para reunirse, ¿sí? Me llamó la atención cuando iba a Cholula, que había tantas iglesias católicas y no había ni una sola iglesia cristiana en aquel entonces. Cuando venían amigos a visitarnos, los llevaba a Cholula y les decía, mire cuántas iglesias hay aquí, un montón. Y me preguntaban, ¿y cuántas cristianas hay? Y con pena le decían, no hay ninguna. Entonces comencé a pensar en abrir una iglesia nueva en Cholula. Entonces, comencé a ir de casa en casa, tuve oportunidad de que pusieron unas bocinas y comenzamos a predicar el evangelio en el Zócalo, con unos mensajes que tenía. Y miren, hoy en día ya hay una iglesia bíblica allá en Cholula. Y he estado visitando últimamente y ya hay más iglesias cristianas, ¿sí? Después dejé la iglesia del Sembrador y comencé Maranata. Comencé a juntar amigos y personas y la iglesia está en la 25 Poniente, ¿sí? Les cuento esto no para presumir, sino para decirles que sí se puede, ¿sí? Pero tenemos que estar dando a conocer el mensaje de Dios y el grupo no se tiene que estancar. Tenemos que crecer. Si es cierto que Dios ha cambiado nuestra vida y que es poderoso y que nos ayuda, ¿sí? Si no pasa eso en nuestra vida es que no hemos creído. Pero si hemos creído, tenemos que darlo a conocer. Padre, te doy muchas gracias porque pudimos platicar de estos cambios que tiene que tener nuestro grupo. Pues la meta es que crezcamos en la vida cristiana, que seamos buenos discípulos tuyos y que otros conozcan tu palabra. Así que ponemos en tus manos estos cambios que estaremos haciendo o esa participación del grupo. Ponemos en tus manos esto y que pueda ser de ánimo y de ayuda para los que somos de este grupo. Así que lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.